la galería ancestral, el pintor. Pinta, adivinador, ¿de qué signo te hablaré hoy? Signo donde nos enseña a saber quiénes somos, para dónde vamos, porque no hay nada peor que estar cerca y sentirse lejano. No hay nada peor que tenerlo todo y que te falte todo al mismo tiempo. Por eso este signo que lo gobierna Padre Tiempo dice que Maferefún, tus ideas, Maferefún, tus pensamientos. Pero recuerda que no se puede olvidar tampoco al viejo amigo, que son los sentimientos y que de una manera u otra siempre gobiernan la razón. Por eso uno de los refranes de este signo te dice: divide y vencerá, porque un amigo mató al otro. ¿Y de qué amigo estábamos hablando? Pues nada más y nada menos que el corazón a los pensamientos estaba controlando. Y el pensamiento se cansó y un día lo apuñaló con nada más y nada menos que la verdad, que el corazón no quería aceptar, y por eso solo se quedó. Y por eso es que en este signo nos habla el vacío existencial. Gracias Helen, gracias por ese regalito que me acabas de regalar. En el medio de esta pincelada divina, adivinador, ¿de qué signo vamos a pintar? Signo que rige el cuerpo humano, porque dice que la cabeza guía al pie izquierdo y al pie derecho también. Por eso cuenta debemos darnos y cauteloso debemos ser, porque dice que el protector del pueblo se llama Echu, quien también te va a dar lo que tú quieres o lo que te mereces en el momento exacto. Y por eso a veces este es un signo sumamente difícil de llevar, porque todo está en según cómo tú te sepas comportar, ya que por muy inteligente que seas, siempre tienes que reconocer que si el saber está repartido, pues a ti también te toca aprender. Para que no termines como el rey solitario, porque esto es un signo de traición, donde principio y fin de todo en este mundo. Por eso es que todo nace a partir del corazón. Independientemente que las manos se van por encima de la cabeza, tarde o temprano a la cabeza le tienen que pedir perdón. Porque a veces queremos hacer o alcanzar lo que no está en nuestro destino, y luego nuestro orino recuerda que nosotros a este mundo vinimos nada más y nada menos que a cumplimentar con nuestro signo y camino. Así que un aplauso para Susi, que lo acaba de adivinar. Un le tonti unle, o como le dicen mis hermanos aguosos babalago, ellos ve. Dígame si estamos pintando a güey. Muchas bendiciones. Aplauso nuevamente ahí para Susi, que está pintando clarita. Chi bendiciones. Oño, bendiciones ahí entre hermanos. Saludón con mi hermano. Date un abrazo ahí. Muchas bendiciones. Me gusta la religión yoruba, mi madrina es de la religión, pero yo quiero saber si puedo ser hija de lengua. Está fuerte ese comentario. Vamos a dejarlo para después. Estamos pintando Yeunle, así que busquen el fondo de la razón. Busquen el fondo de la razón. ¿Qué dicen por ahí? The Geek
de Geek. Gracias por seguirnos aquí en la galería. Bendiciones. Dicen por aquí, vamos a leer otro comentario antes de empezar a pintar ahorita. Dicen por ahí que si veo a la novia de un tata, me pueden robar la energía. ¿Cómo es eso? Ay. Disculpe, si yo era novia de un tata, me podría estar robando mi energía para hacer sus trabajos. Bueno, al no ser que tú tengas un Ekun que era discípulo del Santísimo, no creo que nadie te vaya a robar una energía así para hacer trabajo para otras personas, no. No. Dice Yeunle, lo primero que te dice Yeunle, que tenemos que utilizar nuestra cabeza. Bendiciones, Oscar, Eduardo, gracias por seguirnos aquí en la Galería Ancestral. Bienvenido. Dice Yeunle que tenemos que utilizar nuestra cabeza no solamente para llevar pelo. La cabeza se hizo para pensar, para analizar, para cuestionar todo lo que por ella pasa. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que hacernos preguntas constantemente. ¿Okay? Tenemos que hacernos preguntas constantemente. Y sobre todo, en este mundo de la mentira, donde todo el mundo miente por un objetivo, por una razón, por un motivo, sea cual sea. Pero dice Yeunle que en el principio todo estaba oscuro, y cuando salió la luz intimidó, la luz dio miedo, y es por eso que la verdad nos cuesta tanto aceptarla, ¿sabes? Por eso que la verdad nos cuesta tanto aceptarla, porque la verdad es como una luz que te encandila la vista, ¿entiendes? En plena oscuridad. Y todo el mundo quiere salir de la oscuridad, pero no todo el mundo está dispuesto a pensar por su propia cabeza, sentarse, hacerse un juicio, ¿entiendes? Propiamente, porque esto de Yeunle es un signo de juicios, un signo de sentencia. Cuando dice que Maferefún, la corte celestial, Maferefún, olor de Umaren, y todo lo que de él desprende, todos los orishas, ¿entiendes? Hablan en este signo, empezando por Olofi en la tierra, que es Obatalá. Para nosotros los orishas, nosotros los santeros, el Olofi en la tierra se llama Obatalá, la sentencia, el manto blanco, el único orisha capaz de aplacar la ira de todos los orishas. ¿Entiendes? Y es por eso que nos dicen este signo que divide y vencerá. ¿Entiendes? Pero eso hay que saber aplicarlo, en la vida. Porque muchas veces no sabemos dividir nuestras emociones de nuestros pensamientos lógicos, ¿entiendes? De nuestro raciocinio, ¿entiendes? Bendición ahí, por lo yuekun, bendiciones, Bure, y Boruboy, Bocheche, bendiciones. Entonces, por ende, dice este signo que tenemos que aprender a analizar por nuestra propia cabeza. ¿Bien? Pero al mismo tiempo, buscar un equilibrio, un balance. Por eso que en este signo dice que Maferefún es Batalá, pero Maferefún es el lenguaje, que es el verdadero moldeador de nuestro carácter. Hay muchas personas, ¿no?, que tienen como entendimiento la palabra el lenguaje, tiene mucha profundidad, ¿no? Hay quien dice que es el que está dentro de la casa y lee el gua. Pero hay también quien interpreta como el poseedor de nuestro carácter, o el moldeador del carácter, ¿entiendes? Y lee igual de nuestro igua, para poder tener un igua pelé, ¿entiendes?, un buen carácter, un buen dominio sobre nuestras emociones, tenemos que pasar por la experiencia de perder el control. Y ahí es donde entra Eshu, ahí es donde entra este signo que nos dice: quiérete, abrázate,
pero sobre todas las cosas aprende a conocerte. Porque aquella persona que no aprende a conocerte, a aceptarte, ¿me entiendes? La primera persona que debe aprender a aceptarse en ese mundo eres tú, ¿me entiendes? Cuando tú aprendes a aceptarte, pues entonces es más fácil que los demás te acepten. ¿Bien? Con tus virtudes y defectos. Dígame si estamos pintando a Hueque para luego estar de bendiciones ahí. Dariel Sánchez, gracias por seguirnos aquí en la Gallery Ancestral. Así bendición ahí. Coño, y un ledonte y un en Ochocia, che. En el Gran Cazador. En el Gran Cazador. Che. Mira, no conozco muchas personas con un Meiji en Ochocia, para que tú veas. Dice aquí. Dice un refrán de Yeunle que no hay mal que dure 100 años, médico que lo asista, ni cuerpo que lo resista. Esto es algo que nos lleva al entendimiento de que todo en la vida es psíquico. Y es por eso que Yeunle, acompañado de Oche y Yeunle y Oche, son Odun que nos enseñan sobre el tiempo y los momentos y cómo en esta vida todo tiene su momento, todo tiene su lugar, ¿verdad? Y para todo. Y es por eso que Yeunle es un signo de sentencia, porque aquí una de las grandes sentencias es el deseo de nuestra propia cabeza y el deseo de los orishas y los egun para con nosotros. ¿Bien? Para que nosotros nos alineemos con nuestro destino. No podemos ir constantemente en contra de lo que nuestro Ori desea. ¿Entiendes? Y es por eso que Ori, en compañía de Egun y los orishas, constantemente están chocando con nosotros. Están chocando con nosotros, con lo que nosotros queremos, porque una cosa es lo que el ser humano quiere y otra cosa es lo que necesita. La mayoría de las veces pensamos que queremos algo hoy y cambiamos de idea mañana. Y eso es parte del aspecto que Yeunle nos enseña, de que todo tiene su momento, todo tiene su tiempo para cambiar, hasta inclusive para cambiar de idea. Y es por eso que hay veces que este signo, cuando nos habla de las grandes traiciones que hizo el personaje, tanto para lograr un objetivo material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este signo la mayoría de las traiciones vienen por un interés personal, ¿bien? Que no va acorde con el interés de los orishas y los egun que te acompañan. Y es por eso que es un signo que, independientemente de lo profundo que es, este aspecto de la traición es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aceptar. Cosa que muchas personas no están preparados para aceptar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no lo han vivido lo suficiente. Por eso es que aquí Hecho Legua es un baluarte, porque Hecho es quien nos pone a prueba en nuestro destino. Para que nosotros nos hagamos sabios, nosotros tenemos que pasar por las pruebas que Hecho nos pone en el camino, ¿sabes? Y es por eso que en este tipo de signos de reinado, de grandeza, porque uno es un signo de corona, un signo de grandeza, todo tiene su momento. Y hay momentos en la vida en los que te van a traicionar, como también hay momentos en la vida que tú vas a traicionar. Y a nadie le gusta que le digan que el traicionero es uno. No. A todo el mundo le gusta que le digan, no, mira cómo te han traicionado a ti. Sí, pero y bueno, y las veces que tú has traicionado, ¿qué hacemos con eso entonces? ¿Entiendes? Y eso es parte de lo primero que tiene que aprender a aceptar el ser humano. ¿Entiendes?
Lo primero que tiene que aprender a aceptar el ser humano es que así como a uno lo traicionan, uno también ha traicionado. Así como le mienten a uno, uno también ha mentido. Así como todo lo que le pasa a uno que está en nuestro destino es para uno aprender también los dolores ajenos, la empatía, por la misma que pasamos, pasan otras personas también. ¿Entiendes? Por eso es que uno no puede ser víctima, ¿entiendes?, cuando entra a la religión. Y menos con este tipo de signos. Porque esto es un signo donde las personas a veces son ciegos. Porque esto es un signo que se conecta mucho con Iroso. A diferencia que la ceguera de Iroso es... a veces puede ser inocente. A veces puede ser porque la persona no quiere ver. Porque dice Iroso, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Pero sin embargo, Yeunle, la ceguera viene por el ego y la arrogancia y el orgullo de lo que sabe o lo que no quiere aceptar que no sabe. Entonces la ceguera es diferente y por ende nos puede hacer muchísimo más daño que la de Iroso. Por eso muchas veces se interpreta por este signo de Yeunle que a veces Yeunle derrama más lágrimas que el mismo Iroso. Lo que pasa es que las lágrimas de Iroso todo el mundo la ve porque Iroso no tiene pena en que el mundo lo vea llorar. Mas sin embargo Yeunle vive con el complejo de lo que van a decir cuando lo vean llorar. ¿Entiendes? Y ahí es donde va la diferencia. Ahí es donde está la primera aceptación. Ahí es donde está de que por muy grande que sea el signo, por mucha grandeza espiritual que tenga, y siempre yo les hablo de esto, porque el brujo me ha enseñado que mientras más grande en información es el signo, mientras más las personas halagan a un signo, más cuidado debemos de tener. Más responsabilidad debemos de tener. Bendiciones, doctora. Gracias por ese regalito. Que el Bar te lo triplique. Mucha salud, firmeza y cosas lindas para tu vida. Más cautela tenemos que tener. Más prudencia. Por eso es que Yeunle es un signo de mucha, pero mucha prudencia. Cosa que la mayoría de las personas en Yeunle no adquieren hasta que no pasan y chocan una y otra vez con sucesos donde les hacen pasar pena, les hacen pasar bochorno. Y como Yeunle es el rey del ego, pues el ego llega un momento que te dice, no, yo no voy a pasar más nunca una pena en público. Entonces tú mismo te retractas de ese comportamiento. Pero al retractarte de ese comportamiento te alejas de la enseñanza. Por eso es que Yeunle es uno de los signos más difíciles para enseñar y para conversarle a una persona, para que lo entienda una persona. ¿Por qué? Porque al ser cabeza mayor, viene ya con un sentimiento y un ego de grandeza que aún no sabe cómo manifestarle en el mundo. Y eso parte desde el mismo Iroso, que luego Obara lo vuelve a recalcar con la sabiduría y con la porfía, y luego Yeunle lo masteriza. Por eso es que Yeunle tiene la capacidad de ser sumamente grande en este mundo. Mas sin embargo, la mayoría de las veces no llega a lo pico loma, no llega a la cúpide de lo que le está hablando el signo. Y piensa que automáticamente ser grande es que tenga una buena posición de trabajo. Ser grande es que la gente esté hablando en bien o en mal de mí. Ser grande es y pierde en ese entendimiento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces le falta todo lo demás, que es lo que verdaderamente le da vida a Yeunle, que no es nada más y nada menos que una vida sencilla. Por eso una de las grandes cosas que tiene que aprender Yeunle es la humildad, que la dejó atrás en Obara y Obara se lo recordó. ¿Bien? Por eso cuando llegamos a Yeunle, Tonti Obara nos habla de una reconstrucción
de lo que dejaste atrás, de lo que aprendiste en el pasado y no lo has llevado a un presente, y por eso sigues dándote golpe contra la pared, sigues chocando con la misma piedra, sigues cayendo en lo mismo. Y luego te creas esa idea de aislarte del mundo porque nadie te entiende. No, es que tú no has querido tampoco entender al mundo. Y es por eso que principio y fin, la oscuridad y la claridad, el yin y el yang forman parte de Yeunle. Y tiene que aprender a convivir con eso. Tiene que aprender a aceptarse. Por eso lo primero que te dice Yeunle es: quiérete, abrázate, que nadie lo va a hacer mejor que tú. Dígame si estamos pintando agua, que para luego es tarde. Y aún le meí. Bendiciones, Beth. Saludito, saludito, saludito. Saludito desde Venezuela. Bendiciones, Susi. Gracias, gracias por ese regalito. Muchas bendiciones ahí a Use, gracias por seguirme aquí en la gallery. Bendiciones, bendiciones ahí, la morenita, gracias ahí por compartir. Saludito, saludito, saludito. Entonces, ¿qué opino de los hijos Batalá? Son lo máximo. Bendiciones ahí. Orwan Ramos, bendiciones, gracias por seguirme aquí en la gallery. Los hijos Batalá son lo máximo. Bendiciones ahí, Amelia, bendiciones. Coño, H, que unen Yemayá. Aquí más fuera fue un Yemayá, la madre del mundo, la que le brinda la compasión, la que le brinda el apoyo, la que le brinda el calor de madre, ¿entiendes? A veces inclusive espiritualmente hablando, porque Yeunle, como todos sabemos, es un signo donde dice que los menores se separan de los padres a una edad temprana. Pero ¿por qué pasa esto? Por el mismo ego muchas veces. ¿Por qué pasa eso? Por el mismo plan de destino muchas veces, ¿me entiendes? Que tiene que pasar obligatoriamente. ¿Para qué? Para que los chiquitos se hagan grandes y cojan experiencia. A veces, desgraciadamente, tiene que venir una distancia, ¿entiendes? Una distancia. ¿Por qué? Porque dos líneas paralelas nunca se van a unir. Dos comportamientos que sean iguales nunca se van a unir, lo que siempre de una manera u otra van a chocar mientras más uno trate de unirlo. Y es por eso que esto es un signo delicado en el aspecto de padre-hijo, en el aspecto de hermanos, en este tipo de aspecto familiar, ¿entiendes? Es un signo difícil de vivir cuando no se entiende, cuando no se acepta, ¿entiendes? Porque lo más difícil del ser humano es aceptarse. Por eso que Yeunle lo primero que te dice es la aceptación, es lo primero que debes ir a buscar, y sin embargo es lo último que encuentras. Y encuentras la aceptación cuando tocas fondo, cuando te ves en la oscuridad, cuando te ves solo en este mundo, es que tú empiezas a reflexionar, a analizar sobre tu pasado, sobre tus acciones, y te das cuenta de los porqués de los porqués. Y ahí empiezas entonces a aceptarte tal y como eres, ¿entiendes? Y es por eso que este signo, siendo cabeza mayor, porque fíjate que del 1 al 8 hay una secuencia, y esa secuencia te dio una enseñanza. Por eso que la educación de la 8 te enseña desde Okana, ¿entiendes? Hasta Yeunle, el proceso de vida completamente. Ya después de Yeunle para arriba, todo lo demás es suma, ¿me entiendes? Todo lo demás es suma, pero el proceso de vida sencilla y simple de entender está desde el 1 al 8, y del 8 al 16 vienen entonces las demás experiencias para las personas que tienen signo de cabeza, que vinieron a cumplimentar con una misión en el mundo.
Pero la mayoría, es decir, todos, tenemos que pasar por esa secuencia, por ese simple entendimiento de educación que nos da la 8 del 1 al 8. Si profundizáramos sobre eso, pasáramos menos vicisitudes en la vida y menos trabajo y menos falta de entendimiento, ¿sabes? Y aún es un signo que ya de antemano te dice que la necesidad que tú vas a tener en la vida del mundo material. Por eso que aquí hay un refrán que te habla de que el dinero se sienta en tu cabeza y las deudas te cuelgan como cadenas en el cuello. El dinero se sienta en nuestra cabeza y las deudas en nuestro cuello como cadenas que pesan a tal punto, disculpa ahí, mi hermano, a tal punto que muchas veces ahí nace la traición. Ahí nace la traición. ¿Por qué? Porque cuando nos pesan las cadenas de las deudas, somos capaces de hacer cualquier cosa por el Dios de la tierra que se llama dinero. ¿Entiendes? Y es por eso que Yeúl es un signo donde cuando no se acepta tal y como es, cuando no acepta la realidad de lo que le toca vivir, cuando no acepta lo que Dios le dio, ¿entiendes? Pues obviamente que cae en una inconformidad. Y esa inconformidad lo lleva a un complejo, ese complejo lo lleva a una arrogancia, esa arrogancia lo lleva a un ego desmesurado que luego crece la superioridad. ¿Entiendes? Porque lo más triste y doloroso para un ser humano puede ser el saber que naciste para algo y no saber cómo lograrlo, no saber cómo llegar a ese punto. Por eso es que una de las cosas más delicadas es a la hora de explicar este signo, ¿entiendes? Porque todo el mundo se basa en la gran información que hay sobre el Ordun, porque es uno de los Ordun que más información tiene, ¿entiendes? Y al tener tanta información, las personas a veces piensan que más información es más sabiduría. Y no siempre es el caso. Porque la información es conocimiento, la información no es sabiduría. La información hay que pasarla por un proceso, hay que pasarla por un entendimiento, hay que pasarla por un comportamiento para que pueda convertirse en una experiencia sabia. Si no, no llegas a la sabiduría. Pero el ser humano, como es desesperado, por eso que una de las cosas que te dice Yeúl es Maferefumo Batalá. Lo primero que se hace cuando viene este Ordun, se hace una crucecita de cascarilla en la frente para que tu orí, ¿me entiendes? Tu tercer ojo, ¿me entiendes? Reciba la energía de un Batalá y empieza a pensar con pureza, empieza a ver claramente las cosas. Empieza a tomar calma, porque todo es cuestión de tiempo, dice Yeúl, y todo lleva un proceso. Y aceptarse no es cosa fácil cuando te han inculcado algo diferente. Por eso es que este signo es delicado, porque a muchas personas le dicen, oye, usted es cabeza, usted es cabeza, usted es cabeza, usted es cabeza. Y de tanto que le dijeron al personaje que era cabeza, pues el personaje se creía superior a todo, ¿entiendes? Dice que la cabeza andaba en el mundo y todas las demás partes del cuerpo andaban solas, dispersadas en el mundo. Divide y vencerá, ¿entiendes? Pero la cabeza se sentía siempre superior. Pero el que tú seas superior, hay que saber utilizarlo. El que tú seas una persona inteligente, ¿de qué te sirve ser inteligente si tu inteligencia no te da para entender lo más sencillo de este mundo? Que es aceptarte. Que es aceptarte para que los demás te acepten como eres.
Por eso es que Yeun le cae en un estado muchas veces de estrés, que es lo que lo lleva a una transformación. Porque solamente cuando uno llega a ese nivel de estrés, donde uno se cansa, donde uno ya se asquea de sí mismo y dice, no, ya yo no quiero ser esta persona, pues ahí es donde uno empieza a cambiar, a darle un mejoramiento a su entorno, a su vida. Pero eso empieza internamente, eso no empieza afuera, ¿entiendes? Entonces tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Y es por eso que Yeun lo primero que te dice es la confianza, ¿me entiendes? El amor que tú debes de tener por ti mismo, ¿me entiendes? Que muchas veces no nos damos cuenta que el ego de superioridad que tienen muchas personas de Yeun viene y nace del mismo complejo que han venido arrastrando con una cadena desde hace mucho tiempo en su infancia. Porque esto es algo que yo me he dedicado a estudiar, al comportamiento de las personas a través de la religión. Y yo he observado mucho cómo muchas personas bajo y no son todas obviamente, porque para todas hay excepciones y para todo, pero hay una gran mayoría de las personas bajo esta astralidad que tienen un ego de superioridad sobre las demás personas, sobre sus semejantes. Pero esto viene por la inferioridad, porque ellos por dentro de sí se sienten inferiores o se sienten acomplejados o se sienten que tienen que probar y demostrarle al mundo por algo que fallaron los padres en educarles. Por eso es que cuando hablamos de las líneas paralelas, ¿entiendes? Estamos hablando de personajes que en la infancia, a una temprana edad, chocaron con los padres y no se dieron la tarea de ser lo suficiente humilde y no porfiar, no ir contra la corriente y dejarse educar, aprender de los padres. Y por ende, lo que no aprendes de tus padres, como dice Osvara, ¿entiendes? Lo que no te enseña, la sabiduría que tú no supiste adquirir de tus padres, pues la tienes que aprender luego en la vida. Pero ya en la vida es diferente, porque ya en la vida te cuesta más cara. Ya en la vida las segundas partes nunca son iguales. Entonces ya en la vida, madre vida no es lo mismo que la madre de uno, ¿entiendes? Y la madre de uno, sea de vinagre, sea como sea, es la madre. Pero cuando te enseña la madre vida, cuando te cría la madre vida, tú puedes vivir convencido que los golpes van a ser muchísimo más duros. Y es por eso que Yeun tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque dejó atrás a Odí. Y Odí es la vida. Odí es la madre vida. Por eso es que los personajes bajo esta astralidad de Yeun muchas veces son criados por la vida, aprenden más de la vida que de sus mismos padres, y luego van pregonando de que no, yo me hice solo, yo lo logré todo solo. ¿Por qué? Porque les faltó cariño de sus padres. Pero que te falta a ti el cariño no significa que no puedas aprender de ellos. Porque los padres, para bien o para mal, Dios los puso ahí, fueron los que te tocaron. Eso no hay quien te lo cambie, esa es tu sangre. Y de esa es la que tú vas a heredar, ¿me entiendes? Lo bueno y lo malo. Pero de esa también es la que tú puedes aprender para que tu generación futura solamente se quede con lo bueno y no con lo malo. Dígame si estamos pintando agua, que para luego es tarde. Sencillo y profundo. Y Yeun Tonti, y Yeun Mei. Fíjate si la aceptación es importante, que uno de los principales
refranes de este signo es que un rey gobierna un pueblo. No hace falta 2, ni 3, ni 4. Eso está de más. Bendiciones, Victoria, saludos. Eso está de más. Pero para que un rey pueda gobernar un pueblo, tiene que entender, y por eso que aquí nacen los grandes golpes de Estado. Porque cuando un rey no está preparado, pues no es respetado. Y esa es la primera palabra que te enseña Yehunle. Hay 3 palabras clave en Yehunle. Si ustedes pueden aprender de este live algo en el día de hoy, son estas 3 palabras: respeto, organización y aceptación. Y Yehunle tiene que profundizar sobre estas 3 palabras. Y cuando hablamos de respeto, tenemos que automáticamente darnos cuenta por qué un rey gobierna un pueblo. ¿Por qué los menores, los pequeños, quieren antes de tiempo destronar a los mayores? Porque aquí nace el ego de grandeza. Lo que no te explican es que para tú poder ser cabeza, tú también tienes que aceptar que porque la cabeza sea quien le da órdenes al cuerpo, no quiere decir que el cuerpo vaya a obedecer. Por eso es que cuando hablamos del cuerpo, no podemos separar la cabeza de las demás partes, de las extremidades, del tronco y de todas las demás partes del cuerpo. Porque cuando ustedes han visto una cabeza que camine sola y que dé órdenes sola, cuando ustedes han visto un cuerpo sin cabeza o una cabeza sin cuerpo, no existe. Y es por eso que las líneas paralelas es la mala interpretación de tú creerte que tienes un dominio superior y que lo puedas utilizar a tu antojo. No. Ese dominio que tú puedas tener en un momento determinado superior, esa facultad de que el cuerpo le da órdenes, de que la cabeza le da órdenes al resto del cuerpo, es para que tú lo utilices en forma positiva, para que tú lo utilices dándote fuerza. Dándote fuerza. Por eso aquí en Yehunle Maferefun Ogun, Oricha guerrero, Oricha que controla el tronco del cuerpo, el que carga la ola del mundo en su espalda. El Oricha Ogun que nos enseña, el incansable labrador, trabajador, que nunca para de trabajar, que nunca se cansa. Cosa que nos enseña la misma cabeza. Nuestra cabeza siempre está trabajando, nuestra cabeza no descansa. Por eso que Yehunle es un signo de visión larga. Pero tienes que tener el entendimiento de la aceptación. Aceptar lo que está fuera de tu tiempo, de tu espacio, no lo puedes controlar, no lo puedes gobernar. Y muchas veces este sentimiento que muchas personas tienen desde chiquito, bien, pues yo desde chiquito decía, yo voy a ser grande, yo voy a ser grande, pero yo voy a ser grande ¿en qué? Si nadie te educa en qué tú vas a ser grande, ¿cómo tú sabes en qué tú vas a ser grande? Mas, sin embargo, el sentimiento está ahí, porque tu orí te está diciendo que usted va a ser grande. Pero para tú poder ser grande tienes que empezar como chiquito. Aquí nadie empieza grande, porque ¿quién nace de grande? Aquí todos tenemos que nacer
desde el reino mineral, vegetal, animal, todos tenemos que nacer y ir creciendo con el tiempo. Por eso que aquí el tiempo es quien tiene la última palabra. Y por mucho que uno quiera controlar, que es una de las cosas que tenemos que aprender a aceptar. Aceptar que hay cosas que están fuera de nuestras manos. Aceptar de que hay cosas que vienen por descendencia. Que vienen por nuestra misma sangre. Nos guste o no. Aceptar que agüe son agüe y mañana son mañana. Que un niño se puede sentir como grande, pero no se le puede dar la responsabilidad de grande a ese niño, porque sigue siendo niño. Y darle responsabilidades de grande sería quemar etapas. Por eso es que antiguamente en Cuba no se le hacía IFA a ningún niño. Los avalados eran todos viejos. Porque tenías que vivir, tenías que quemar etapas. Y hoy, a cualquiera con un año ya le quieren hacer IFA. Y justifican con que no, porque así allá en el África. No, en el África es una cosa y aquí es otra. Porque el nivel de vida del África es diferente al de aquí. Estamos hablando de dos continentes completamente diferentes. Y eso es parte de la aceptación que tenemos que saber también. Que nosotros nos regimos por un calendario, por una estructura, por una sociedad, por unas leyes diferentes a las de allá. Y eso también forma parte de lo que se rigieron nuestros ancestros. Y eso forma parte también de las líneas paralelas que nunca se van a unir. El África es una cosa y las Américas son otra. Entonces tú tienes que aprender según el lugar, moldearte según el lugar. Y eso es una de las cosas más difíciles de aceptar. La realidad que está ahí delante de tus ojos. Por eso Yaúne te dice, te pusiste los espejuelos y aún así no puedes ver. Claro, porque los anteojos están al revés. De tan lejos que quieres ver, no ves lo que está cerca de ti. De tan inteligente que te quieres hacer o te quieres creer, no ves las cosas más simples. Y es ahí donde viene la gran frustración. ¿Cómo esta persona, si es más bruta que yo, cómo yo no puedo entender lo que esa persona me está explicando? Es el ego que no te deja ver que la inteligencia, Dios le da a cada cual lo que tiene y lo que le toca. Por eso aquí dice en este signo, Dios le da barba al que no tiene quijada. Porque si le da barba y quijada, acabamos con el mundo. Por eso es que no podemos saberlo todo. Por eso es que la inteligencia dotada, la memoria, las grandes personas que son facultadas, miren para que ustedes vean, está ahí delante de nuestra vista, en nuestra propia realidad. Miren las personas que han evolucionado tecnológicamente hablando y han hecho avanzar la humanidad. Desde el que inventó la luz eléctrica hasta el que voló el primer cohete al espacio, hasta el que tú quieras. Búscame a todos esos personajes. Las personas que inventaron las leyes de las matemáticas. Todas estas personas, científicos y demás, mírenlo para que ustedes vean. Que inclusive muchas veces parece a la vista que tienen hasta problemas de autismo. O quizás tienen problemas de formación en su rostro, en su cara y demás. Todo eso forma parte del acompañante que viene con lo que Dios te dio, porque Dios no te puede dar una perfección. Y eso es parte de lo que tenemos que aceptar. Por eso es que aún le establece que en toda familia va a haber un loco, un borracho, un homosexual, que no tiene nada de malo, pero sin embargo en la misma familia lo van a rechazar o lo van a ver como algo malo. Pero todo esto es para que las personas se den cuenta que todos tenemos techo de cristal. Todos vamos a pasar por las mismas situaciones. Lo único que va a variar es cómo uno la enfrenta. Por eso es que la familia es un cuadro. Y no es que mi familia es mejor que la tuya no es mejor que la mía. No, todas son iguales porque todas tienen de todo, todas tienen un poquito de todo.
Y eso es parte de la aceptación que viene dentro del paquete. Por eso que donde mismo habla Yeunle, que hablan las grandes cabezas, las grandes cabezas que han moldeado al mundo, también hablan las grandes cabezas que vienen deformadas, que vienen con otros tipos de problemas. Por eso muchas veces estas personas que logran este tipo de cosas, sin embargo, no pueden tener una vida común y sencilla. No pueden hacer otras cosas que quizás quisieran hacer. Y por eso es que tocan fondo también, al igual que tú. Por eso es que tanto el millonario como el pobre siente lo mismo en un momento determinado, porque dice Yeunle, principio y fin. Lo tienes todo y vas a sentir que no tienes nada. No tienes nada y sin embargo puedes sentir que lo tienes todo. Por eso es que una persona debajo de un puente, el de afuera lo mira y dice, ay, pobrecito esa persona, y a lo mejor el pobrecito, esa persona está pensando que nosotros somos los pobrecitos. Porque como bien dice Yeunle, el dinero está en nuestra cabeza, pero las deudas están en nuestro cuello. Sin embargo, esa persona que no tiene ningún tipo de conciencia sobre el dinero, sobre nada, vive feliz debajo de un puente y es feliz y lo ves cantando y riendo todos los días. Y sin embargo tú, que piensas que tienes la vida perfecta, que pasas por ahí juzgando a los demás, que estás así, que estás asado, por dentro eres infeliz. Cuando llegas a tu casa eres infeliz. Y es ahí porque aceptación y respeto son palabras claves en este signo. Porque tanto los chiquitos tienen que aprender a respetar a los mayores, como los mayores también tienen que respetar a los chiquitos. Porque los mayores son los que educan a los chiquitos sobre ese respeto. Pero los chiquitos tienen que dejarse educar. Y es por eso que vemos tantas controversias en las redes sociales. Por eso es que vemos tantas faltas de respeto, que gracias a Dios yo vivo agradecido todos los días. Bendición ahí, Faguales, de que en este live no se ve eso tan a menudo. Puede que un día aparezca un loquito que diga esto, que diga aquello, pero no veo esa cantidad de controversia que se ven en muchos lives. ¿Por qué? Porque lo primero que yo aprendí fue aceptar. Lo primero que Yeunle me enseñó a mí fue aceptar. Pero aceptar desde la base del respeto. Porque cuando usted ofrece respeto, hay que respetarme. Puede que uno que otro, ¿me entiendes? Pero cuando uno no aprende a ofrecerlo, uno no puede exigirlo. Uno no puede esperar lo que no da. Por eso que Yeunle nos enseña y nos habla de no juzgar, de no burlarnos de personas que pueden tener alguna deficiencia física o demás. Porque aquí nace donde aquel que se burló, Obatalá lo sentenció. Y es por eso que dentro de toda la familia uno no puede decir, no, porque en mi familia, como muchas personas cuando se fajan con otra, dicen, no, porque en tu familia fulanito te salió gay, no sé qué, y cuando viene a ver el día de mañana, el que te sale gay a ti es un hijo. No, porque fulanito no sé qué, es un borracho, no sé qué, y cuando viene a ver mañana, el que te vuelve borracho eres tú. Porque es la cadena de que todos somos hermanos. Porque hay una sola raza y es la raza humana. La raza humana. Y sin embargo, miren cuántas problemáticas hoy hay en el mundo. De que porque por el color de la piel, que si este es el negro, que si aquel es el blanco, que si el otro es no sé qué, que si... Y el nivel de superioridad que existe, que es ego. Porque no hay un entendimiento de que solamente somos una raza humana. A veces las mismas problemáticas, el otro día que había una aquí, que si el mexicano, que si los cubanos, y era México contra Cuba. No, era una persona contra otra persona. Cuando empecemos a ver las cosas sencillamente como son, vamos a chocar menos. Porque dice Yeunle que por eso te habla, las líneas paralelas no se pueden unir porque cada línea tiene su misión.
¿Y por qué entonces nace aquí la rebeldía de los niños, de los pequeños hacia los grandes, hacia los mayores, de los hijos hacia los padres? Porque los padres no le dieron el espacio. Porque muchas veces los padres queremos controlar. Bendiciones, Wally. Saluda ahí, mi hermano. Bendiciones, blessings. Porque los padres a veces queremos, en vez de educar, queremos controlar. En vez de servir como guía, queremos dominar. Y nos olvidamos que nuestros hijos son una vida. Tienen un destino también. Independientemente que como familia tengamos un destino, y en nuestra familia todos los hombres van a ser médicos y en nuestra familia todas las mujeres van a ser cosmonautas. Independientemente de eso, todos los hombres médicos y todas las mujeres cosmonautas van a ser diferentes. A lo mejor una va a querer la Luna, la otra va a querer la Marte y la otra Venus, y así sucesivamente. Porque se llama destino individual. Y eso hay que respetarlo. Y muchas veces los padres, al no darles educación de respeto a los hijos, y el ejemplo, recuerda que siempre empieza por la casa, dice Unle, el ejemplo empieza por la casa. Por eso es que cuando los padres no se respetan entre sí, pues los hijos ven eso y le faltan el respeto luego a los padres, o entre ellos también. Porque es normal que como niños, ¿sabes?, choquen los hermanos, eso es normal. Porque son personas diferentes, tienen un comportamiento diferente, pero es muy diferente eso a que las discusiones terminen dando el ejemplo que dio el padre o que dio la madre. Y muchas veces este es el mismo suceso que luego cuando ese padre crece, cuando ese niño crece y es padre, se repite el ciclo. Bendiciones, mis montes, saludito. Se repite el ciclo. Y es por eso que Yeunle te enseña que primero abrázate tú. Bien, estamos ahora mismo en 88 personas. Y Yeunle me dice, primero abrázate tú, quiérete tú. Y aprende a entenderte. Aprende a aceptarte. Aprende a cómo quererte para que le puedas enseñar al mundo cómo deben de quererte. Y no caigas en el ego y la arrogancia y la prepotencia de que yo soy así y obligar a los demás a que sean como tú. No, tú no puedes obligar a nadie en este mundo. A nada. Bendiciones, Elisa Cuba, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Bendiciones, Marisa, también, gracias por seguirnos aquí en la gallery. Bienvenida. Entonces esto es un signo muy pero muy profundo, pero tenemos que aprender a simplificar los comportamientos que están dentro de ellos, ¿sabes? Porque si es difícil de llevarlo en la ocha como educación, es más difícil en Ifá, cuando forma parte de tu destino. Por eso es que tener el Iob en la mano de Orula es complejo y la gente piensa que es lo más grande, porque es el más grande. No. La sabiduría está en la actitud. En la actitud que tú proyectas hacia el mundo. Por eso aquí Maferefun Orun Mila, Maferefun el lenguaje, Maferefun Egun y Maferefun la corte celestial completa. ¿Por qué? Porque aquí te está hablando de que Yahweh necesitaba de todo el mundo. Y Yeunle, la cabeza, primero, para poder llegar a ser cabeza, usted tiene que entender desde el dolor y tener la empatía, desde el dolor de una uña hasta el dolor de un jalón de pelo. Es decir, que todo lo que forma parte de lo que compone a un ser humano, todas sus partes, hay que entenderlas y hay que respetarlas, porque todas tienen un valor, todas tienen un suceso. Fíjate, si es así, que por encima de la cabeza dice oreja no pasa cabeza, mas sin embargo yo levanto la mano y mi mano está por arriba de mi cabeza.
Mas sin embargo, la mano no se manda sola. La mano la guía la cabeza. Al no ser que tenga algún tipo de impedimento en la mano, y la mano entonces sí ya no pueda utilizarla, no pueda moverla, por mucho que la cabeza diga, no puede hacer nada con ella. Así mismitico funciona también y Yeunle en la vida. Si no aprende a entender su alrededor, si no aprende a entender su familia, si no aprende a aceptar a cada miembro que está en su vida, a cada persona que está en su vida tal y como es, si no aprende a quererla de esa manera, pues se queda solo. Por eso que Yeunle es un signo de grandes traiciones que marcan el alma, que dejan cicatrices en el alma. Porque o traicionas para conseguir tu objetivo, o te traicionas tú mismo para ayudarlo con el objetivo de otra persona. Y es por eso que Odi le demostró a Yeunle en la vida. Porque una cosa es lo que uno lleva en la cabeza, una cosa es lo que uno se planifica, ¿sí, Yeunle? Una cosa es lo que uno visualiza para el futuro, y muy diferente es cuando tienes que chocar con la realidad de la vida. Porque Yeunle desde que es chiquito ya sabe lo que quiere. Y Yeunle desde que es chiquito ya sabe que va a ser grande, ya sabe que va a ser cabeza. Lo que no sabe es cómo va a llegar a ser cabeza. Lo que no sabe es cómo se deja guiar para poder llegar a ser una buena cabeza, porque no todas las cabezas son buenas. Mira, Fidel fue una gran cabeza. Hitler fue una gran cabeza. Esos fueron grandes cabezas. Chávez por allá fueron grandes cabezas, pero no fueron todas buenas. Bien. El Che fue una gran cabeza. Entonces, ser una gran cabeza no necesariamente es bueno. Bien. Y es por eso que Yeunle te enseña que prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y la persona dice, no, eso es que yo tengo que ser cabeza obligado. Pero lo que no se dan cuenta es que la interpretación de ser cabeza es no dejarte perder por una cabeza ajena. Porque lo primero es la aceptación. No, Maduro se pudrió. De Maduro ya no se sabe ni dónde está. No. Tacho. Entonces, ser cabeza es no dejarte perder por ninguna cabeza ajena. Pero el no dejarte perder por una cabeza ajena no significa, porque lo cortés no quita lo valiente. El no dejarte perder por una cabeza ajena no significa que no tengas que escuchar a otras cabezas, que es lo que muchas veces le pasa a Yeunle. Por eso el gran don de Yeunle está en la escucha. En la escucha. Como todos los demás signos sabios, que independientemente que Yeunle, el don está en la cabeza, está en todo lo que conforma lo que es la cabeza, en todos los sentidos, ¿entiendes? Que rige la cabeza. Sin embargo, la mayoría de las personas en Yeunle piensan que es en hablar con autoridad, hablar con inteligencia, imponer su bandera. El don está en la escucha. En Osbar la gente no, que está en la lengua, no, el don está en la escucha. En Niroso no, los ojos, no, está en la escucha. Porque hay ciegos que ven más que tú y que yo, que tenemos ojos para ver. ¿Y por qué? Porque desarrollan el don de la escucha.
Sin embargo, nosotros nos caemos, vamos caminando y no vemos el cuerpo y nos caemos. Y el ciego va y no choca con ningún cuerpo. Dice, porque desarrolló bien el don de la escucha. La mayoría de los religiosos no hemos desarrollado ese don. Y es por eso que pasamos por muchas cosas en la vida. Bendición ahí, Koala, gracias por seguirnos en la ley. Y es por eso que muchas veces no logramos llegar a la cúspide de nuestro destino, a la cúspide, a lo pico loma, como dice el brujo, de nuestro signo y camino, de la grandeza del iré que está en nuestro signo y camino. Porque nosotros mismos destruimos el camino, cambiamos camino por vereda. Y es nuestra cabeza quien hace eso. ¿Por qué? Por la imposición de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Por eso es que hay que tener un cuidado cuando decimos Yeunle, usted es cabeza. Porque la mayoría de los Yeunle se creen tan cabeza que piensan que son superiores a los Ekun y a los Orishas. Y el ego empieza a crecer basado en la información que tiene la cabeza, sin darse cuenta que esa información puede ser errónea. Sin darse cuenta que esa información los puede llevar a la perdición, los puede llevar a un error. Porque de nada te sirve ser sabio para decirle la sabiduría que tú tienes al mundo. No. Ser sabio es demostrarla. Y hay veces que la mejor demostración de sabiduría es a través del silencio. A través de una respuesta corta y precisa. Y pensamos que hoy ser sabio es saberse los 100 rezos, los 100.000 rezos que hay en Ifá, saberse las 100.000 escrituras, saberse en qué orden hace esto, en qué orden aquello, ponerse a discutir que si esto, que si aquello, creer que lo sabemos todo para poder hacerle pasar pena a un hermano por aquí por las redes, porque el hermano no sabe saber, y creemos que eso es ser sabio. Cuando eso no es sabiduría. Por eso Yeunle te da la oportunidad de tú convertirte en sabio, al igual que todos los Ordun, que tienen su sabiduría propia, porque todos los Ordun tienen su magia. Por eso es que cuando se habla de Yeunle, se habla del respeto, se habla de la imposición del respeto, porque hay reglas establecidas, leyes universales. Ningún hijo es más grande que un padre. Ningún hijo puede pasarle en edad a un padre, es imposible. Primero estaba el padre. Por eso es que el ciclo de la vida es los menores moyuban a los mayores. Los mayores no moyuban a los menores. Eso está establecido, eso los humanos lo estableció. El día y la noche, el sol y la luna. Fíjate que hay un refrán que dice en este Ordu que todos los ríos, por muy grandes que sean, saben que su padre es el mar. Todos los ríos, por muy grandes que sean, al final saben que tienen que morir en el mar. Entonces no importa qué grandeza tú tengas, siempre va a haber alguien más grande que tú. Así no sea más famoso que tú, no tenga más conocimiento que tú, no tenga más esto que tú, no tenga esto, no tenga aquello. Y es por eso que estamos perdidos arriba mundo cuando no estamos dispuestos a aceptar nuestras derrotas, aceptar el aprendizaje, aceptar lo que necesitamos de otras personas. Empezando, como dice el brujo, buena crianza, la que me dieron para yo poder adquirir buena enseñanza. Empezando por nuestros padres, por nuestro seno familiar cuando éramos niños. Que eso es lo que nos forja para luego ser
adultos con una educación, con respeto, o adultos con una mala educación y falta de respeto. Por eso es que Yeún le te dice, hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Y si no nos entendemos, ¿por qué seguimos tratando de imponer? Por eso es que te dice Yeún Yana TV, que las rupturas dentro del seno familiar son necesarias, porque forman parte del destino, donde tú te vas a dar cuenta el por qué era necesario de que tú te separaras de tu mamá o de tu papá a una temprana edad, para que pudieras romper el ciclo de lo que podía estar afectándote y mañana no hereden tus hijos esta costumbre. Por eso es que Yeún nace el gran poder de Ori, que nuestra cabeza es quien escoge nuestro destino y es quien también lo puede desviar hasta cierto punto, porque para eso tenemos libre albedrío, que forma parte también de nuestro Ori. Por eso Yeún te dice, tu cabeza, para bien o para mal, te salva o te pierde. Por eso es que tenemos que llegar a la Ocha, muchos de nosotros tenemos que llegar al pie de Orisa para reeducarnos con la información que nos dan los orisas. ¿Por qué? Porque no estamos alineados con la naturaleza y nuestro Ori está yendo en contra de lo que ya escogió en su destino. Pero va en contra porque no tiene la educación correcta para convertirse en la persona que tiene que convertirse para poder transitar correctamente ese destino. Por eso es que cuando uno piensa y dice, no, yo quiero ser presidente. Sí, pero para yo ser presidente, primero tengo que pensar como presidente. No, yo quiero ser millonario. Sí, pero para yo ser millonario, primero tengo que pensar como millonario. Porque si me llega el dinero siendo yo pobre, pensando como pobre, lo malgasto igual. No ha cambiado nada. La mentalidad sigue siendo la misma. Entonces, uno tiene que cambiar de adentro hacia afuera para poder ver lo que quiere afuera. Por eso aquí nace el gran poder de la facultad mental. Por eso es que el ser humano debe de meditar, debe de respirar, contar hasta 10 cuando tiene ira, cuando tiene cólera. Porque todo esto envenena la sangre, envenena el cuerpo, envenena la cabeza y enferma. Por eso te dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni médico que lo asista, ni cuerpo que lo resista. Entonces, si tú mismo te enfermas, pues el mal ese te va a acabar y te va a llevar a la muerte antes de tiempo. Por eso es que Yeún Meiji tiene que recibir con el tiempo, que no es recibe todos los orichas ahora porque eres Yeún Meiji o porque eres el Benifá. No, es con el tiempo, en su debido momento, porque todo a su tiempo te trae el entendimiento que te hace falta. Porque a lo mejor te coges y no, yo soy Yeún, bueno, me voy a cargar de todos los poderes. Sí, recibiste todos los poderes, pero no entendiste la información. Y lo que hiciste fue aturdirte más con todo eso. Y por eso hay personas que votan los orisas porque reciben cosas antes de tiempo, donde su Ori no está facultado todavía, no está todavía preparado para esa información y la desecha. Por eso es que el tiempo de Dios es exacto. Y las cosas que nos pasan muchas veces, cuando recibimos orisa y no entendemos las cosas y luego nos metemos 10 años, es porque no estábamos preparados en ese momento para eso. Teníamos que pasar por la experiencia entonces. Y la vida, Odi, es quien nos educa. Cuando nuestra propia cabeza no nos quiso llevar por el camino correcto. Y es por eso que lo primero que tiene que aprender Yeún es la humildad.
Porque para tú aceptar algo, aceptar una verdad cruda que no estás listo para escuchar, tienes que ser humilde. Si usted no tiene humildad en su corazón, el orgullo y el ego hacen que usted rechace esa verdad. Por eso quizás hay muchos Yehules que han entrado y me han escuchado y a lo mejor están tomando las palabras mías como algo ofensivo y se van, en vez de escuchar, porque aún quizás no tienen la humildad para hacerlo. Cuando tienes la humildad, pues te lleva a la aceptación y la aceptación te lleva a la grandeza. Porque aceptando es que tú empiezas a entender ese comportamiento que está dentro de ti, que no lo puedes cambiar, pero lo puedes mejorar, lo puedes modificar. Porque Yehull le será Yehull le hoy aquí en la tierra y en la luna. ¿Entiendes? Por eso es que la humildad es lo primero que Yehull le tiene que aprender. Para poder escuchar hay que ser humilde. Bendiciones, Gazador. Dígame si pintaron ahí a Yahweh, que para luego es tarde. Y aún le meí. Coño, santo, bendiciones. Yael Soto. Que para bien sea la ocha. Bendiciones ahí. Olokun Katy, bendiciones. Jonathan Vega, gracias por seguirme aquí en la galería. Entonces, Yehulle es un signo muy profundo. Es un signo muy profundo, pero un aspecto pequeño, ¿no?, que quería tocar con ustedes es este. ¿Ven? Es este. Sobre la aceptación, el respeto y la organización. Y Yehulle tiene que ser una persona que organice siempre sus ideas antes de abrir la boca, antes de hablar. ¿Entiendes? Y aún le tiene que ser una persona, debe ser una persona que escuche atentamente a las demás personas antes de cerrar con broche de oro y dar su opinión. Porque la opinión de Yehull le pesa. Porque la opinión de Yehull viene avalada con una seguridad, porque el ego no es netamente malo, el ego hay que tenerlo. El ego es necesario para el ser humano, y está el ego positivo también. Y como me enseñó a mí un abure que me dijo un día que estábamos profundizando sobre este tema, y hablando específicamente de los hijos de Shango, con este signo, con Yehulle. Porque ya de hecho los orishas traen dentro de sí sus características, comportamiento y demás. Y Yehulle, independientemente que es un Odun que lo rige o Batala, aquí me ofrece un Shango, porque el ego y el complejo son aspectos que lo domina el orisha Shango. Entonces, y Yehulle en Shango es doblemente peligroso en este aspecto del ego. Porque ya de hecho, ser hijo de Shango, ser hija de Shango, ya trae un sentimiento de grandeza. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es el rey de la religión, porque es el orisha que más se halaga, porque es el tipo de la guayabera, el que todo el mundo coño pregona y que es bárbaro de ritmo. Sí. Pero hay que darse cuenta que hasta el mismo Shango sabe que sin Yansa Jecuajei, Shango no hubiera sido el Shango que todo el mundo conoce. Sabe que sin Hecho el Esbara, Shango no hubiera sido el Shango que todo el mundo conoce. Y así sucesivamente, sin Ogun, Shango no hubiera sido el Shango que todo el mundo conoce. Sin Ochun, sin Yemayá, y por ahí para allá todos los orisas. Porque para que el rey ganara todas sus guerras, siempre necesitó, en una que otra, siempre necesitó ayuda. Por eso que Shango es la inteligencia, la astucia de la vida, que te lleva a la alegría y se mantiene. Y es por eso que en Yehulle lo primero que tiene que aprender la persona, más cuando es hija de Shango o hijo de Shango, es la humildad, la prudencia,
de que no en todo momento puedo decir lo que pienso. Porque lo que mi cabeza piensa me puede perder para bien o para mal. Puede ser lo que cambie el entorno de algo que iba a poder ser positivo, se vuelva negativo. ¿Entiendes? Puede ser lo que haga que las personas te repudien, que las personas te alejen. Y luego tú dices, no, pues es que yo tengo un carácter que no todo el mundo... No, es que tú no has sabido alinearte. Porque la vida se trata de aprender a vivir, caballero. Por eso es que los orichas tienen un comportamiento, los Odun tienen un comportamiento. Cuando tú unes esos comportamientos, ese comportamiento te está diciendo algo del comportamiento que tú tienes y te está diciendo algo del comportamiento que tú debes de tener. Cuando tú empiezas a unir esos clavos, entonces las cosas empiezan a tener sentido. Y entonces ya no es cuestión de que el mundo es como es, yo voy a ser como es, y yo le digo la verdad en la cara a la gente y no me importa, y yo no, todas estas son excusas para tapar tu mal comportamiento, de que no, el oricha sabe cómo soy yo, el oricha sabe, Changó tiene que saber que soy yo soy Yeule, porque yo, y todo eso es para tapar los miedos, el complejo, los traumas que tenemos y llevamos dentro, que aún no hemos lidiado con ellos y no estamos dispuestos a aceptar. Por eso que Yeule es un signo donde te lleva a varias religiones, a varios entendimientos, a varios compromisos para que tu cabeza se alinee, que no solamente la religión. Hay veces que Yeule tiene que ir a un psicólogo, hay veces que Yeule tiene que llegar, ¿no me entiendes?, a un psiquiatra si es necesario. Hay veces que Yeule, para que la cabeza no se pierda y se salve, tiene que ir a otro comportamiento, tiene que ir a una iglesia y sentarse a hablar con un cura, porque la misma paz que te va a dar el cura no va a ser la misma que te dé un espiritista. La misma paz que te dé un engangulero no va a ser la misma que te dé un oloriza, ni un sacerdote de Ifá, ¿entiendes? O un ¿cómo se llama? Un sacerdote de un templo budista. Entonces, y aún le tiene que aprender a escuchar al mundo para que pueda extraer la energía que le hace falta para alinearse. Dígame si pintaron ahí, güey, que para luego es tarde. ¿Qué pasa cuando una hija de Changó devuelve su santo? Bueno, Andreina, fuerte esa pregunta, pero depende el compromiso que hizo, que pactó esa persona con Changó, depende lo que verdaderamente esté en su orilla, en su destino. Hay personas que votan los santos y les pasa un camión por encima el otro día. Hay personas que votan los santos y terminan locos comiendo basura en la calle. Hay personas que votan los santos y más nunca son personas en la vida. Y hay personas que votan los santos y se meten en una iglesia y tranquilamente no les pasa nada. Hay personas que votan los santos y no les pasa nada. Porque para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo, y cada cabeza es un destino, cada cabeza es un camino, cada cabeza es un signo. ¿Bien? Entonces, aquella persona que vota a los santos, imagínate, una hija de Changó, un hijo de Changó, ya lo dice el refrán, Changó es el rey de la religión. Changó es por excelencia el oricha de la vida, ¿entiendes? Pero también hay que entender que no todo el mundo nació para esto, ¿entiendes? Y que dice Yeule también que cada cual en su religión encontrará su salvación, ¿entiendes? Que no es solamente un camino para llegar a Dios, hay muchos caminos para llegar a Él, ¿entiendes? Tú vas al monte y está Dios en el monte, tú vas al mar y está Dios en el mar, tú vas a una iglesia y está Dios en la iglesia, tú vas a un templo islámico y está Dios ahí también. En todos los aspectos, Dios está en todos lados, ¿bien?
Entonces hay que ver de qué manera fue esa situación, ¿no entiendes? Cada caso es diferente para poder decirte con exactitud qué le puede pasar o no le puede pasar, o si lo debió hacer o no, pero bueno, ¿entiendes? Uno nunca debe votar, ¿me entiendes? Devolver los orizas, pero hay veces, hay excepciones. Yo no sé cuál fue el caso, cómo fue la historia, entonces no puedo opinar, ¿entiendes? No soy nadie para juzgar. Pero sí te puedo decir que hay consecuencias para aquellos que votan sus orizas y tuvieron su responsabilidad y encontraron la verdad, ¿me entiendes? Y hay otros que no. Mira, hay personas que hoy por hoy, que se estila mucho esto del afrocubano, el criollo y el ICC, ¿me entiendes? Hay personas que se van para allá, para el ICC, a estudiar, a aprender ICC, pero tienen sus orichas cubanos y nunca votan sus orichas cubanos porque saben que ellos conocieron la verdad y tienen una responsabilidad con eso. Y lo que están es expandiendo su conocimiento por la parte ICC. Ok. Y hay quien completamente quiere borrar su tradición y decir, bueno, ya me mudé para allá y para allá soy. Es como las personas, ¿me entiendes? Que nacen en un país, vienen para acá, para Estados Unidos, y al año, porque saben inglés, ya se olvidaron de sus raíces. Imagínate tú, ¿qué les pasa a esas personas? Bueno, serán juzgados con la misma cuchara, ¿me entiendes? Hay que ver después cómo olor de humanos, porque créeme que todo tiene un karma, tú sabes. Todo en esta vida tiene un pago, ¿me entiendes? Entonces, hay que ver. Por eso que dice aún el tiempo al tiempo. ¿Bien? Tiempo al tiempo. El tiempo es el único personaje que no te miente y te da las respuestas a través de la misma vida. Porque esto se llama resultado. Esto no se llama otra cosa. Fíjate eso, tanto ayer como hoy. ¿Entiendes? Porque los veo allá, tanto en el África como en Cuna Panza, como en Cuba, como aquí en la tierra de Punta Quinte. Aquí también todo siempre fue resultados. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene en su interior su interés. Por eso que lo dice Hiroso Tonti el signo del amor y el interés. El amor y el interés fueron al campo un día, más fue el interés que el amor que le tenía. El interés siempre va a reinar por encima de todo. ¿Bien? Porque tú no amas a nadie que no te trate bien. Tú no amas a nadie que te trate mal, que haga lo que quiera contigo. ¿Eso es para mí? There's workers here. They are? Oh, they're already down here. Alright, don't open the door. Bueno, familiango, me cayó una mosca a la sopa. Se les quiere, familia, los tengo que dejar, pero seguimos pintando bonito y sabroso. Que les vara me les pinta un camino fresco mañana y siempre, que en fútbol me los acompañe por ese camino y que el Altísimo, lo más grande, me los bendiga siempre. ¿Oyó? Y derrame la sabiduría del gran sabio Lumila sobre todos ustedes, para que cada cual encuentre lo que tiene que encontrar. Recuerden que para consultas profundas y demás, interpretaciones de signos, me pueden consultar ahí al privado. Mi número está aquí arriba en mi perfil, mi número de WhatsApp, me pueden contactar por ahí. Ha sido un placer, muchas bendiciones, se les quiere, familia. Todo iban hecho. El brujo de las letras, pintor de la melodía, músico, poeta y loco soy yo desde que nací, tan real como la palma, pensador como Martí de Taí.